nos falta. Bien, estamos viendo legislación aduanera. Vamos a ver los regímenes de admisión temporal para reexportación en el mismo estado y de la reimportación en el mismo estado. Estos dos regímenes son regímenes propiamente de ingreso, no son regímenes de ingreso o de importación. Recuerdan que ayer, cuando vimos la importación, habíamos dicho que estos tres regímenes forman un gran grupo, ¿no? El grupo de regímenes de importación está formado por la importación para el consumo, que vimos el día de ayer, está formado por la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, y está formado por la reimportación en el mismo estado. Estos tres regímenes, en su conjunto, forman el grupo llamado regímenes de ingreso o de importación. Importante tener esa definición. ¿Por qué importante? Porque los regímenes de ingreso, ¿no? ¿Por qué es importante saber la definición? Para diferenciarlos de los otros regímenes y también para saber a quién dirigirnos en una consulta que pudiéramos tener con aduanas, ¿no? Si tienes una importación, te tienes que derivar a la sección de la aduana de regímenes de ingreso, ¿no? No vas a presentar una consulta por importación a los regímenes de salida, a los regímenes temporales, a los regímenes de perfeccionamiento, de suspensión, ¿no? Para eso sirve. Sirve también para identificar, para hacer las divisiones pertinentes en la aduana y para también conocer cuáles son un poco los procedimientos, ¿no? En el portal de la SUNAT, mira, vamos a ver primero, para que veas que esto, por qué hacemos esto, el portal de la SUNAT. Ahora vamos a entrar al portal de la SUNAT. Vamos a compartir aquí la pantalla. Bien, este de aquí es el portal web de SUNAT, ¿ya? El portal web de SUNAT es bastante amigable, no es muy difícil. Todas las operaciones están aquí, ¿no? Tenemos información en línea, despacho aduanero, atención aduanera, de la información que necesitemos. En la parte de abajo tenemos a lo que se le llama legislación, aquí. La parte de abajo, la línea ploma, al medio está legislación, entramos a legislación. Entonces aquí tenemos tres opciones: la legislación general, la legislación aduanera y la legislación tributaria. Consulta: si nosotros trabajamos en una agencia de aduanas, ¿cuál es la que nos interesa a nosotros de las tres? ¿La general, la aduanera o la tributaria? ¿Cuál de las tres es la que nos interesa? ¿General, aduanera o tributaria? A ver, ¿están ahí? Ah, ya, muy bien. La aduanera, ¿verdad? No es ni la general, obviamente. La general, legislación general, es de todo lo que ve la SUNAT. La tributaria es solo del ámbito tributario. Y la aduanera, pues su nombre lo dice, ¿no? Entonces entramos a legislación aduanera. Ahora, aquí al costadito, en donde está el índice, aquí al costadito hay una opción que se llama procedimiento de despacho. Entramos a procedimiento de despacho y nos abre aquí todos los procedimientos de despacho. Por ejemplo, ingreso y salida de mercancías, manifiesto de carga, regímenes de importación o ingreso, regímenes de exportación o salida, de perfeccionamiento, de depósito, de tránsito, especiales o de excepción, ¿no? Y acá son los otros que no son propiamente procedimientos de despacho, sino que son instructivos más que otra cosa, ¿no? Entonces, este orden también nos ayuda bastante a poder encontrar la legislación necesaria para poder hacer nuestro despacho, para poder tomar las acciones pertinentes en lo que necesitamos hacer, ¿no? Esa es un poco la razón por la que está dividida así.
Volvemos a la otra diapositiva. Bien. Entonces, en el primer grupo estaba la importación para el consumo, la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y la reimportación. Vamos a verlos. En cuanto a la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, ya sabemos que es un régimen de ingreso y la norma, la ley lo define así. La admisión temporal para reexportación en el mismo estado es el régimen aduanero. Régimen aduanero, ya sabemos que es un régimen, tratamiento que le da la aduana o la SUNAT o la administración aduanera a mi carga. Es el tratamiento que le da la aduana, que le doy yo como beneficiario o importador, que le da el almacén, que le da el agente de aduanas, cualquiera de los operadores del comercio exterior. Dice, no es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías. Lo voy a resaltar. Lo voy a resaltar para explicarlo después. Ciertas mercancías. Con suspensión, eso también lo resalto, lo voy a cambiar de color. Con suspensión del pago de impuestos arancelarios y demás impuestos, ¿no? Y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin. Eso también lo voy a resaltar. Se me fue. Un fin determinado en un lugar específico, para ser exportadas en un plazo determinado, sin experimentar modificación alguna, con excepción de la depreciación normal originada por el uso que se haya hecho de las mismas. No se considera como modificación la incorporación de partes o accesorios, o el reemplazo de los destruidos o deteriorados con otros de manufactura nacional o nacionalizada que no alteren su naturaleza. ¿Cómo se come esto? Sencillo. Una importación para el consumo, para uso-consumo, es un régimen definitivo. Es de ingreso, pero es definitivo. ¿Por qué? Porque la carga ingresa, pagas los impuestos, la nacionalizas y esa carga ya se considera peruana y la puedes usar en cualquier lugar dentro del territorio aduanero peruano, donde tú quieras. No, como ya pagaste impuestos, ya cumpliste con las formalidades, esa carga tú te la puedes llevar donde sea. Te la puedes llevar a Arequipa, te la puedes llevar al Cusco, te la puedes llevar dentro del territorio nacional, ojo, te la puedes llevar a Ucayali, a Loreto, a Trujillo, a Piura, a Chiclayo, donde se te dé la gana, siempre y cuando sea dentro del territorio nacional. ¿Por qué? Porque la has acogido a un régimen definitivo, has pagado impuestos y ahora la estás usando. ¿No? Eso es una importación para el consumo. En la admisión temporal tiene una diferencia. Primero, que no es definitivo. Ya no es un ingreso definitivo, es un ingreso temporal, por un tiempo. Lo que es temporal es por un tiempo. Lo que es definitivo es para siempre, ¿no? Para siempre. Entonces, la admisión temporal permite el ingreso de ciertas mercancías, dice. O sea, primero te parcha. Te dice, oye, acá no vas a meter cualquier mercancía. Acá vas a meter algunas mercancías que yo te voy a decir. Ahorita vamos a ver cuáles son. Con suspensión del pago de los derechos aranceleros y demás impuestos aplicables. Quiere decir que no vas a pagar impuestos. No vas a pagar impuestos. La mercancía la vas a traer, va a entrar por un tiempo, no vas a pagar impuestos, ¿no? Y dice, y es que estén destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar específico. En la importación para el consumo, tú puedes importar el producto, como ya pagaste impuestos, y usarlo donde sea. En la admisión no. En la admisión va a entrar por un tiempo. No vas a pagar impuestos, pero la vas a usar en un lugar y en un fin específico que tú se lo vas a comunicar a la aduana. Y de ese lugar no se puede mover. Si tú le dices, yo voy a usar, por ejemplo, una máquina, esta máquina la voy a usar en mi casa,
La aduana te aprueba en tu casa. De tu casa no se puede mover. Tiene que quedarse en tu casa el plazo que le has pedido a la SUNAT, y una vez culminado el plazo, tienes, por eso dice, para ser reexportadas en un plazo determinado. Una vez culminado el plazo, tienes que, ¿qué hacer? Reexportar. Tienes que reexportar. Y mira, el régimen mismo lo dice, ¿no? En el mismo estado. Quiere decir que la mercancía como entró, tiene que salir. La mercancía como entró, tiene que salir tal cual entró, así tiene que salir. Y dice, ¿no? Sin experimentar modificación alguna, con excepción de la depreciación normal originada por el uso que se haya hecho de las mismas. ¿Qué puede pasar acá? Estás trayendo una máquina cortadora y a la máquina se le rompió un cablecito y sin el cable no funciona. Entonces dice, no se considera como incorporación de partes de accesorios al reemplazo de los destruidos o deteriorados. Quiere decir que si de la máquina se rompe un cable, puedo cambiar el cable. ¿Por qué? Porque el cable no altera la máquina, pues. El cable es para que funcione la máquina. O sea, una cosa que se malogre, que haya incorporado una pieza para que funcione normalmente, no pasa nada, no se considera un cambio. ¿Cuándo se considera un cambio? Por ejemplo, trajiste una máquina cortadora, ¿no? Que cortaba de manera vertical y tú la cambiaste para que corte de manera horizontal. Cambiaste todo el funcionamiento, todo, ya, ahí sí. No, ahí sí ya no vale. Oye, esa no es la máquina que importaste, porque la máquina que importaste cortaba de manera vertical, ahora corta de manera horizontal. Entonces, no es lo mismo. No, eso es un ejemplo. Eso es generalmente lo que hace la admisión. ¿Qué requisitos necesitamos? El beneficiario, cuando es una importación para el consumo, se le conoce como importador, ya al contribuyente. En la admisión temporal se le conoce como beneficiario. ¿Y por qué beneficiario? Porque está siendo premiado, está siendo ayudado con un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? Que no está pagando impuestos. No paga impuestos, tiene un beneficiario, pero si no está pagando impuestos. Por eso ya a él ya no se le llama importador, sino se le llama beneficiario. El beneficiario del régimen debe contar con su número de registro único de contribuyente activo. ¿Te das cuenta que el principal requisito para todos los regímenes, esto es para todos los regímenes, es tener el RUC activo? Claro, siempre y cuando requieras RUC, ¿no? Ahora, en la admisión temporal siempre se va a requerir de RUC, ¿no? Siempre. No es como la importación, que hay algunos casos que te permite que no uses el RUC, ¿no? Acá sí vas a necesitarlo siempre. Por eso que no menciona eso, ¿no? Y dice, tiene que tener el RUC activo, la clave SOL, y no tener la condición de no habido, para destinar las mercancías al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Tiene que tener el RUC activo. Activa. Si no tiene el RUC activo, no puede acogerse a este régimen. No, tiene que tener perdón, un ratito. Ya. Tiene que tener el RUC activo. Y en condición de habido. ¿No? Eso es para la mayoría de los regímenes. ¿Qué mercancías pueden acogerse al régimen? Se pueden acoger al régimen las mercancías detalladas en el anexo 1 del procedimiento, el cual se puede consultar en el siguiente link. Ahí les dejo el link, igual yo lo voy a mostrar aquí, ¿ya? Pero si ustedes ya quieren en su casa acceder al link, yo se los dejo en la diapositiva. Yo de todas maneras voy a entrar para mostrarlo y explicarlo por aquí. Vale, esto está cargando. Y ese link les va a descargar un archivo en Word, por si acaso. Y es un archivo en Word lo que les descarga. Aquí está. Vamos a agrandarlo un poquito. A ver. Ya, ahí está bien.
Entonces, aquí en el... Están viendo la pantalla, ¿no? Que dice anexo 1. ¿Se está viendo esa pantalla? Que dice anexo 1. ¿Se ve? Ya, bien. Dice, anexo 1. Relación de mercancías que pueden acogerse al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Y ahí está la resolución ministerial del año 98 del Ministerio de Economía y Finanzas, donde el propio ministerio dice, estas mercancías que yo voy a decir, ¿no? Son las que se van a poder acoger a este régimen y van a tener el beneficio de ingresar al Perú sin pago de impuestos, durante un tiempo, por supuesto. ¿Dónde qué dice? Primero, material profesional, técnico, científico o pedagógico, sus repuestos y accesorios destinados a ser utilizados en un trabajo específico. O sea, no cualquier material técnico científico, sino los que están destinados a un trabajo en específico. Por ejemplo, una investigación, ¿no? Están haciendo una investigación, no sé, de las líneas de Nazca, ya, por ejemplo, la línea de Nazca, ¿no? Y necesitan traer un material, ¿no? Técnico, una máquina extranjera que no hay acá en el Perú, que va a examinar la línea de Nazca para determinar si son marcianas, si le hicieron los Nazca, no sé. Eso calza aquí, pero es un trabajo específico. ¿Cuál es el trabajo específico? Examinar la línea de Nazca. No es cualquier trabajo, no es que, oye, material pedagógico, traigo una pizarra y la meto con admisión temporal. Una pizarra con admisión. Ya pues, ¿no? O sea, a veces, mira, y a veces suena gracioso, a veces la vez pasada, un importador me preguntó si podía admitir temporalmente un tornillo. Un tornillo. Y yo le digo, pero ¿para qué vas a admitir temporalmente un tornillo? Por último, los tornillos cómpralos acá, vete a Sodimac y compra los tornillos. ¿No? No, que es un tornillo especializado para la máquina. A ver, mándame la foto. Mentira, era un tornillo cualquiera que costaba 3 centavos de dólar. Un tornillito chiquito. Le dije, ya, pues no sean mentirosos, pues eso no es exclusivo para la máquina, pues. Eso es un tornillo cualquiera. Si fuera exclusivo para la máquina, sería un tornillo grande, bueno, con los aritos de esos, con la rosca especializada, ¿no? Y si hay tornillos exclusivos para máquinas, ¿ah? Pero no entran como admisión temporal, ¿no? Eso sí tienes que pagarlo. Aparatos y materiales para laboratorio y los destinados a investigación, ¿no? Por ejemplo, ¿saben quién se acogió a esto? Los que vinieron a hacer los estudios de la vacuna, ¿no? Creo que vino Sinopharm, luego también vino CureVac, que es la vacuna alemana. Ellos trajeron sus materiales para la investigación del desarrollo de la fase 3, 1, 2 y 3 de la vacuna. Mercancías ingresadas para su exhibición en eventos oficiales, ¿no? Por ejemplo, viene un grupo de pintores o viene una embajada, no, una embajada y agarran y ¿qué hacen? Traen las pinturas, por ejemplo, de la Casa Blanca de Estados Unidos. Y hay pinturas muy bonitas para exponerlas acá en el Palacio Gobierno, ¿no? Eso entra como admisión temporal también porque es para exhibición, para exposición. Y aquí hay todo un sinfín, mira, por ejemplo, animales vivos destinados a participar en demostraciones, o por ejemplo, los que entran para circos, entran como admisión temporal, ¿no? Y aquí hay todo un sinfín, es un buen número. Ahí si quieren le pueden dar una chequeada más tarde. Por ejemplo, ¿qué es lo que más ingresa al país? Esto de acá. Maquinaria. La maquinaria. No, por acá también me parece que hay aeronaves. Los otros son las aeronaves. No lo vi aquí. ¿Ven? Aeronaves. No, los aviones. Los aviones donde cuando tú te vas al extranjero bueno, son más que todo los aviones con los que viajas aquí en el Perú, ¿no? Por ejemplo, con los que te vas a Chiclayo, a Trujillo, a Piura. Esos aviones, ¿por qué pueden volar dentro del cielo del Perú? ¿Por qué? Porque están en admisión temporal. Ya no se pagan impuestos por eso. ¿Por qué? Porque el avión está un tiempo acá y después lo cambian o después lo cambian de aeropuerto y se va. Entonces no tendría sentido pagar impuestos. Además, que tú sabes, por lo que hemos estado viendo, que los impuestos se calculan en base al valor.
¿Y tú sabes cuánto vale un avión te puede valer hasta 23, 24 millones de dólares. Y si tú vas a pagar impuestos por 24 millones de dólares, imagínate, ¿no? Y yo tenía un amigo la vez pasada, no, pero son desgraciados de Latam que no pagan. Espérate, dijo, espérate. También está bien. Latam tiene que pagar impuestos como cualquier empresa, pero tampoco vamos a abusar, pues. Si el avión va a estar un año acá, ¿para qué va a pagar impuestos? El avión, ahora, si estuviera, bueno, aunque las aeronaves tienen un plazo especial, ellos tienen 5 años, si no me equivoco, no recuerdo bien cuánto tiempo se pueden quedar. Pero en realidad es justo porque no se queda acá para siempre, ¿no? El problema fuera si se quedara acá para siempre. Ahí sí tiene que pagar pues todos los impuestos con los que está grabada la importación. Pero en este caso no es una importación. Aquí les dejo el link, ya en la parte de aquí abajito, ya si ustedes quieren verificar más adelante esto, entran a ese link y descargan entran al link y descargan el procedimiento. Plazos, importante, acuérdate, plazos. Ahora les voy a preguntar plazos. Vamos a hacer una pequeña práctica sobre plazos, pequeña nomás, ya, pero les voy a dar un tiempo ahí para que lo examinen, para que lo lean. Pero me interesa que sepan plazos. La admisión temporal para reexportación en el mismo estado es automáticamente autorizada con la declaración aduanera de mercancías, con la numeración de la declaración aduanera de mercancías y una garantía a satisfacción de la SUNAT, con una vigencia que cubre el plazo solicitado y por un plazo máximo de 18 meses, computados a partir de la fecha del levante. Acuérdate que el levante es la autorización, ¿no? Acuérdense eso. Si el plazo fuese menor, las prórrogas son aprobadas automáticamente con la sola renovación de la garantía antes del vencimiento del plazo otorgado y sin exceder el plazo máximo. En caso de mercancías restringidas, el plazo autorizado es el otorgado por el sector competente sin exceder el plazo máximo del régimen. ¿Cómo se traduce esto? Ahí hay mucha letra, pero no es tan difícil. El plazo, perdón, la admisión se autoriza queda autorizado automáticamente cuando uno numera la DAN. Se autoriza la admisión, pero no quiere decir que no tenga canal de control. Tiene canal de control. En este caso, el canal de control es rojo. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué no hay verde? ¿Por qué no hay naranja? Por una sencilla razón. Que esto es admisión temporal para reexportación en el mismo estado. La aduana, de manera obligatoria, tiene que ver lo que entra. ¿Para qué? Porque también en la salida va a controlar lo que sale y tiene que estar de acuerdo lo que entró con lo que sale. Es por eso que aquí todavía, bueno, no sé si en algún momento habrá, yo no creo que haya, pero bueno, eso depende del gobierno. Sería poco factible que haya un canal verde. ¿Por qué? Porque si hay un canal verde, ¿cómo sabe la aduana o cómo se entera la aduana o cómo la aduana puede fiscalizar que lo que ha entrado está saliendo, que sea lo mismo y que sale en el mismo estado, ¿no? Entonces, casi siempre, bueno, siempre va a haber canal rojo, no canal rojo. Una vez la aduana revisa el canal rojo, te da levante y autoriza, pero pone una opción más, un requisito más. Dice, muy bien, ese es uno, ¿no? La numeración de la DAN con el aforo físico, el levante, ese es uno. Pero te falta el segundo. Te falta el segundo. ¿Y cuál es el segundo? Una garantía a satisfacción de la SUNAT. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿alguien me puede decir o tiene una idea de por qué la SUNAT para este caso pide una garantía? Está relacionado a lo que es la importación. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? Le pongo una nota, una buena nota a quien sabe por qué. ¿Por qué se tiene que presentar una garantía? Adelante, Carlos. Puede ser que en el transcurso de los meses, la mercancía ya
ya no se quede para emisión, sino los que lo han traído decidan quedarlo como importación. Entonces ya ellos se van a cobrar esa garantía, porque no estás cumpliendo con lo que dice la ley, ¿no? No es por eso. A ver, Alexander Torres. Profe, una garantía se puede poner para que te den un plazo más a evitar pagar impuestos, ¿no? De más, etcétera. Por ejemplo, si se vence mañana, te puede dar un plazo de un mes más. Y si, o sea, y si es un OEA, te puede dar hasta más de un mes. Eso es lo Ya, que entendí. pero ¿por qué al principio te piden una garantía? Como tú me estás diciendo de renovar. Bueno, tiene algo que ver la renovación. Pero ¿por qué desde un principio? Porque si no pones la garantía, no te autorizan, son dos requisitos, que tenga levante y que tenga la garantía, ¿no? Miren, lo que han dicho, si bien es cierto, no está lejos de, los dos han dicho, lo que han dicho los dos no está lejos de la respuesta, pero no es la respuesta. La respuesta es que en la admisión temporal, lo leímos hace rato, está suspendido de pago de impuestos. O sea, no vas a pagar los impuestos, no lo vas a pagar. Pero la Habana dice, oye, ¿por qué tienes que presentarme una garantía? Porque como y va relacionado a lo que decía Carlos, la mercancía va a estar en el Perú sin pago de impuestos, ¿no? Entonces, si yo voy a tu almacén y encuentro que la mercancía no está, yo me quedo con tu carta fianza, ¿ya? O sea, es una consecuencia. Pero la razón principal es que se deja la carta fianza para garantizar los derechos que deberías pagar, no que vas a pagar, sino que deberías pagar. Es por eso que el monto de la carta fianza, ¿cuál es? El monto de la carta fianza es el total de los impuestos, sea si pagas valor, en IGB, IPM, ISC, todo lo que se calcule, más intereses. Más intereses calculados por el plazo que estás pidiendo. Puedes pedir máximo 18 meses. Ahora, si tú en el tiempo que tuviste la carga acá, no la usaste en otro lado o para otro fin y la reexportas tal cual, al momento de reexportar, la aduana agarra y te devuelve tu carta fianza y tú vas y se la devuelves al banco, ¿no? Hay que también saber cómo funciona una carta fianza, ¿no? Una carta fianza, ¿cómo funciona? Tú vas al banco, tocas la puerta del banco y le dices, banco, quiero una carta fianza. Una carta fianza es un documento que tiene una validez bien brava, es como tener un billete, ¿no? Porque la carta fianza es el monto que estás, si bien es cierto, tú no le pagas ese monto al banco tú le pagas un monto menor, ¿por qué? Porque solamente es un documento que acredita una suma de dinero, no es la suma de dinero, solo acredita la suma de dinero, pero es peligroso cuando la SUNAT te ejecuta una carta fianza. ¿Por qué? Porque primero el banco va a decir, bueno, la SUNAT le ejecutó y el banco ahí sí te va a cobrar el monto de la carta fianza. Y ya no vas a ser sujeto de crédito, vas a tener problemas con el banco, nadie te va a dar cartas fianzas. Es por eso que las empresas son tan exigentes con el tema de las cartas fianzas. No, nunca te van a dejar que se les pase una. ¿Por qué? Porque también toda empresa necesita crédito para poder desarrollarse. ¿No? Una empresa sin crédito no puede estar bien. ¿Por qué? Porque no siempre van bien las ventas. Y cuando no van bien las ventas, se tiene que recurrir al préstamo del sector privado para poder, del sector financiero bancario, para poder subsistir. Eso es algo normal en las empresas. No es, algo normal en la empresa es que pida un préstamo al banco, a veces para pagar la planilla, a veces para pagar proveedores, a veces para pagar los derechos de aduanas, ¿no? Y se va cancelando conforme van ingresando los montos, ¿no? Entonces, no puede ser sujeto de crédito. Entonces, para él se presenta la carta fianza. Y se presenta el plazo de la carta fianza durante el tiempo que tú pidas. Tú puedes pedir un mes, puedes pedir 2 meses, puedes pedir 3 meses, máximo 18 meses. Año y medio, máximo. No puedes pedir más. Si en año y medio que tú tuviste la carga acá y no la reexportaste, se considera nacionalizada y te obligan a pagar los derechos. Si no pagan los impuestos, agarran tu carta fianza y se la cobran
y la aduana nunca pierde. ¿Ah? La aduana, por si acaso, nunca pierde. Entonces dice que si el plazo fuese menor, o sea, por ejemplo, tú pides 6 meses, ¿ya? Pero proyectaste solo 6 meses, pero te das cuenta que la máquina la vas a usar, la vas a necesitar 6 meses más. No tienes que hacer ningún trámite más que renovar la carta fianza, ¿no? Porque la carta de fianza tiene un plazo también, que es el mismo plazo del vencimiento de la admisión. Tienen el mismo plazo. Entonces, ¿qué haces? Renueva la carta fianza por 6 meses más, se la presentas a la SUNAT y el plazo queda automáticamente extendido. Pero solo se puede extender hasta 18 meses. Ah, y nos habla de mercancías restringidas. ¿Por qué? Porque la admisión temporal también permite importar temporalmente o admitir temporalmente mercancías restringidas. Cuando digo mercancías restringidas, son aquellas mercancías que pueden entrar con permiso de internamiento. Por ejemplo, hay mucho con el MTC, por ejemplo, se importa mucho las empresas de, se me fue el nombre, de telefonía, ¿no? Cuando ellos quieren, cuando quieren usar un teléfono nuevo, importan modelos de demostración que sirven para hacer las pruebas, ¿no? Así los últimos modelos de teléfono, así es que se importan a través de admisiones temporales. Primero se importan como admisión temporal, se revisan, se ve que funcione, que sea compatible con la red nacional, etcétera, etcétera, y luego que ya están probados, se importan en gran cantidad, ¿no? Entonces, en caso de mercancías restringidas, ¿cuál es el plazo? El plazo que le otorgue el permiso. Si el permiso otorga 5 meses, 5 meses. Si el permiso otorga los 18 meses, los 18 meses. Eso dependerá de la autorización del sector competente. ¿Y cómo se concluye el régimen? Sencillo, tenemos 4 opciones. La propia reexportación del producto, ¿no? Una vez tú tienes el producto y ya lo terminaste de usar y ves que el régimen aún no va a concluir, ¿qué haces? Reexportas. ¿Qué es reexportar? Hacer una exportación. No, pero se llama reexportación, ¿por qué? Porque viene de una importación temporal, de una admisión. Por eso se le llama reexportación y no exportación definitiva. Y aparte que no es un producto nacionalizado, pues, ¿no? Tenemos la propia nacionalización. ¿Qué es la nacionalización? Pagar los impuestos. Al tú pagar impuestos, una mercancía se considera nacional. No porque la fabricaron acá, sino porque usaste un instrumento legal para que sea peruano. Por eso se le llama nacionalización. Puedes optar por la destrucción. Quizás el producto, la máquina que trajiste ya no sirve, o es otro tipo de producto, ¿no? Porque no se los importan máquinas, ¿no? Ya no sirve, ya no funciona, ya no sirve para nada en realidad. ¿Y qué haces? Lo destruyes, ¿no? ¿Cómo se destruye? Se lo entregas a la SUNAT y la SUNAT tiene varios tipos de destrucción, ¿no? Puede quemarlo, tiene unos sitios donde queman las mercancías que ya no sirven, tienen mecanismos también para reciclar, ¿no? Tiene todo un sinfín de productos de productos que se destruyen, ¿no? Varias cosas buenas a veces se destruyen, ¿no? La vez pasada destruimos unas sábanas unas frazadas de avión, ¿no? Unas frazaditas de avión que el especialista nos decía, ¿no? Oye, ¿no quieren llevarse alguno ustedes, no? Pero se estaba todo sucio, todo tirado, ¿no? Fueron y lo destruyeron, ¿no? Una cosa bien loca fue. Y por último, la reexportación de los embalajes. ¿Y por qué reexportación de embalajes? ¿Qué es eso? Lo que sucede es que también cuando uno hace admisiones temporales, puede hacer admisiones temporales de embalajes. Por ejemplo, ¿para qué se hacen admisiones temporales de embalajes? Hay productos, por ejemplo, los productos químicos. Los productos químicos vienen en unos tanques llamados isotanques. ¿No? Los isotanques, que lo voy a escribir. Isotanques. ¿Qué es un isotanque? Es como un contenedor grande
pero que tiene un tanque donde puedes traer el producto químico, donde puedes, a veces se trae productos químicos, se trae aditivos para la gasolina, se trae sustancias para la minería, para varias industrias, ¿no? Pero lo que importa de esa importación en realidad, porque lo traen como una parte como importación y otra parte como admisión, no importa el embalaje, importa lo que lleva adentro, o sea, el producto que está adentro. Pero ese producto no funciona si sale del isotanque, tiene que quedarse en el isotanque. Entonces, ¿qué pasa? Se importa el producto de la mercancía, como importación para el consumo se paga impuestos, pero solo por el producto. Por el embalaje, o sea, por el tanque, solo se paga, o sea, no se paga nada, sino se mete el tanque a admisión temporal, ¿no? Entonces, en ese caso, eso se llama admisión temporal de embalajes, Y los embalajes también tienen, bueno, no tienen 18 meses, tienen 24 meses en realidad, a ellos se les da un tratamiento especial. ¿Y cómo se culmina esa admisión temporal? Con la reexportación de los propios embalajes llamados, ¿no? Y por último, para terminar de ver los regímenes de ingreso o de importación, mejor dicho, tenemos a la reimportación. Dice, la reimportación en el mismo estado permite el ingreso al territorio aduanero. Consulta, de nuevo te hago la consulta. ¿Qué zonas son las del territorio aduanero peruano? ¿Cuáles son las zonas del territorio aduanero peruano? ¿Cuáles son las zonas del territorio aduanero peruano? ¿Cuántas son y cuáles son? A ver, ¿quién se acuerda? Sí, adelante, respondan. Primaria y secundaria, profe. Sí, muy bien, perfecto. Primaria y secundaria, muy bien, gracias. Gracias a los que respondieron. Miren, si las preguntas que se hacen para refrescar, si no, no lo van a aprender, ¿eh? Pero bueno, entonces dice, permite el ingreso al territorio aduanero peruano de mercancías exportadas definitivamente. No, o sea, mercancías nacionales, pero que se han ido al extranjero. Dice, sin el pago de derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargo de corresponder, con la condición de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en el extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieran otorgado a la exportación. Para someter una mercancía al régimen de reimportación en el mismo estado, la declaración de exportación definitiva con la cual salió del país debe estar regularizada. Se puede solicitar la reimportación en el mismo estado por una parte o por el total de las mercancías exportadas definitivamente. Te lo explico con un caso. Hace un tiempo, no sé si ustedes escucharon el problema que tuvo la leche Gloria en Panamá y en los Estados Unidos. ¿Alguien ha escuchado de ese problema que tuvo hace unos años la leche Gloria? Que, bueno, no fue la propia leche Gloria, fue la leche Pura Vida, pero que fabrica. Es más, no, yo hace tiempo que ya no veo leche Pura Vida también en el mercado nacional, no sé si habrá, pero la leche Pura Vida tuvo un problema. ¿Alguien ha escuchado de un problema que tuvo con la exportación la leche Pura Vida? Fue hace unos años. ¿Nadie? Si no, para explicarlo. Por eso pregunto, creo que nadie. No. Bueno, la leche Pura Vida, la leche Pura Vida era una leche de exportación, se exportaba, ¿no? Se exportaba a Estados Unidos, se exportaba a todo lugar donde hay peruanos, ¿no? ¿Por qué? Porque los peruanos, pues, somos tan nacionalistas que cuando estamos en el extranjero, hasta la leche queremos tomar del Perú, ¿no? Cuando la leche es igual en todos lados, pero a nosotros nos gusta lo nuestro y está bien que nos guste lo nuestro, ¿no? Por supuesto. Primero lo nuestro y después el resto. Entonces, se exportaba la leche a Estados Unidos. Pero cuando una mercancía entra a Estados Unidos, tiene que pasar el control de la Food, acá lo voy a poner, Food and Drugs Administration. ¿Y qué es la Food and Drugs Administration? La famosa FDA, la FDA en inglés. La FDA es como el Ministerio de Salud acá en el Perú. Por supuesto que es millones de años luz más efectivos que el MINSA, pero cumple la misma función. Entonces la FDA comenzó un momento, como les conté, ¿no?
Estados Unidos deja entrar la carga y después te hace los controles, ¿no? ¿Qué pasó? Descubrieron que la leche de pura vida, de leche de vaca, me parece que tenía el 20%, y lo demás era preservante, pues era leche de soya, o sea, leche de vaca era el 20%. Y para ingresar un producto lácteo a Estados Unidos, su legislación de Estados Unidos indica que me parece que tiene que ser más del 50%. Esto era el 20%. O sea, para Estados Unidos, esto era agüita y no iban a permitir ingresar. Los contenedores se quedaron en el puerto y nadie sabía qué hacer con esa leche, porque ya había sido exportada del Perú. El Perú ya la había exportado, no había observado nada. ¿Qué hizo Gloria? Tuvo que reimportar la carne, ¿no? Tenía una declaración de exportación hecha, ¿no? Como había pasado, pues, había ido de acá a Estados Unidos 20 días más o menos, había pasado como un mes y medio de que se había ido del Perú. Regresaron la carga, pero como esa carga era de fabricación nacional, no tuvieron que pagar impuestos para nacionalizarla, porque legalmente seguía siendo peruana, ¿no? Y la metieron al régimen de reimportación. Generalmente la reimportación se da cuando tú exportas un producto, una máquina, algo que haya entrado al régimen de importación, de exportación definitiva, y que no te la hayan aceptado en el país donde lo has vendido. Y para no afectarte, porque ya te has afectado, que obviamente si lo han rechazado, no te van a pagar. O segundo, tienes que devolver lo que te han pagado y que no has usado, y que no han usado, ¿no? Entonces, tienes pues que devolver ese dinero, y encima vas a devolver el dinero y encima vas a pagar los impuestos por la carga. Sería loco, ¿no? Sería muy loco, sería muy rayado, y te afectaría directamente a los importadores o reimportadores que quieran hacer esta operación, ¿no? Y por último vamos a ver los plazos. Plazo del régimen. El plazo máximo para acogerse al régimen de reimportación en el mismo estado es de 12 meses, contados a partir de la fecha del término del embarque de la mercancía exportada. Quiere decir que desde la exportación de tu carga solo tienes 12 meses contados a partir del día siguiente del término de la carga. Un año, ¿no? En el lapso de un año puede ingresar la mercancía sin pago de impuestos. En el lapso de un año. Se pasa el año, ya no puedes acogerte a este beneficio. Vas a tener, pues, que pagar los impuestos normales a la importación, ¿no? Porque se supone que si ya pasó un año, pues no es que te la estén rechazando, ¿no? Sino es que quizás la están mandando para arreglar, o la están mandando para que veas, o es un saldo que ha quedado y ya no corresponde, ¿no? O sea, un año fuera del país pierde su condición de nacional o nacionalizada. Y para entrar al Perú, tiene pues que pagar impuestos aduaneros. Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta al respecto? La pueden hacer, por favor, en este momento, ¿no? Al respecto de la admisión o de la reexportación, algo que no haya quedado claro, que haya que repetir, por favor, lo pueden hacer ahorita. Bien, me parece que no hay consultas, entonces vamos al break, ¿ya? 8:15 regresamos, ya vamos a ver si es posible hacer el trabajito que les digo, o si avanzamos con o me parece que también deberíamos avanzar con la exportación. No, miren, el trabajo lo dejamos para mañana, ¿ya? Regresamos y avanzamos el tema de la exportación definitiva, ¿ya? 8:15 estamos acá para seguir con la clase. Gracias.
Bien, continuamos. Entonces vamos a ver el régimen de exportación definitiva y al final un poquito sobre la exportación temporal. Poquito porque la exportación temporal es más sencilla. El plato fuerte aquí es la exportación definitiva. Entonces aquí estamos hablando de un segundo grupo de regímenes que son los regímenes de exportación o de salida, ¿no? Regímenes de exportación o de salida. Escribiéndolo aquí por si acaso. En los regímenes de importación o de salida, tenemos, el grupo abarca dos regímenes, que es la exportación definitiva, propiamente dicha, definitiva, y la exportación temporal, ¿no? Sus nombres tienen mucho que ver y mucho que explicar con con la forma de trabajarlos, ¿no? Uno es definitivo, entre comillas, para siempre, y el otro es temporal, por un tiempo, ¿no? Vamos a ver. Dice, primero, mira, es bueno, ¿sabes por qué es bueno saber la definición de los regímenes? Porque con la sola definición ya tú sabes por dónde va el tema. Con la sola definición, ¿eh? Mira lo que dice. La exportación definitiva es el régimen, ya saben lo que es régimen, no voy a repetirlo, es el régimen aduanero que permite la salida. Al igual que la importación, yo ahí le agregaría algo, le agregaría una palabra a esa salida. ¿Te acuerdas qué palabra le agregaría? Legal, perfecto, legal. A la importación le puse el ingreso legal, a la exportación le pongo la salida legal. Mira, el procedimiento en realidad no lo dice porque es un procedimiento que lo ha hecho la ley, o sea, se entiende, se sobreentiende que es legal, pero yo creo que hay que hacerle recordar a los operadores del comercio exterior y poner énfasis en esta palabra legal. Me parece que es importante. ¿Por qué? Porque te puede pasar, puede ocurrir, se te puede cruzar por la cabeza, ¿no? Pasar por la cabeza así como un flash, hacer esto de manera ilegal, ¿no? ¿Cómo podrías hacer de manera ilegal? En la exportación es todavía más sencillo, ¿no? Porque en la exportación, ¿qué harías? Simplemente no declaras la carga a aduanas, ¿no? Y te la sacas en una maleta, te la llevas por la frontera de noche. O sea, es hasta más sencillo incumplir la ley, pero no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es cumplir la ley y es más, la exportación no está afecta a ningún impuesto. No vas a pagar nada. Por ahí podré decir, no, pero en la importación pago impuestos. Ya, bueno. Bueno, tampoco te lo justifico porque también no me parece para nada, ¿no? Pero en la exportación, hacer contrabando es peor todavía, pues. Si no pagas nada, te estás metiendo en un problemón por las puras, pues si no pagas nada, ¿no? Entonces, la salida legal del territorio aduanero, ya dijimos territorio aduanero, la zona primaria o secundaria, de las mercancías nacionales. Cuando son mercancías nacionales, ¿a qué se está refiriendo con mercancía nacional? ¿Qué son mercancías nacionales? ¿A qué se refiere con esa palabra? ¿A qué creen que se refiere con una mercancía nacional? ¿Qué cosa es una mercancía nacional? A ver, una mercancía nacional peruana, ya, pero ¿qué es una mercancía peruana? ¿Por qué es peruana la mercancía? ¿Por qué? Tiene un nombre más técnico ahí, hay que aprender esos nombres técnicos. Ya, pero, ¿por qué? O sea, proceso de producción con materia prima originaria de Perú. Ya, pero, ¿por qué? Fabricada en el Perú, sin mucha vuelta, fabricada en el Perú. Porque puede haberse fabricado con mercancías extranjeras, ¿ah? ¿Pero por qué es peruana? Porque ha sido fabricado en el Perú. Si por ahí capaz para un tema de un tratado de origen, de un TLC, sí verán cuánto de porcentaje tiene del Perú, eso sí. Pero para un tema aduanero sí ha sido fabricado aquí, extraído aquí, cultivado aquí, ¿cómo se dice cuando se saca de la mina? Bueno, extraído, ¿no? Sembrado aquí, es peruano. No es peruano. O nacionalizada. La mercancía nacionalizada en la mercancía fabricada en el extranjero, en China, Japón, los Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, cualquier país, y que ha pasado por un proceso de pago de impuestos, importación para el consumo,
se han pagado los impuestos, se le ha autorizado el ingreso y se le considera nacional. Entonces, mercancía nacional o nacionalizada. Para su uso o consumo, mira, acá sí le agregaron uso o consumo. Es lo gracioso porque en la importación no le ponen uso o consumo. Cuando es para lo mismo, en la importación le ponen de frente consumo. Entonces aquí se exporta para uso o consumo definitivo en el exterior. Y lo más importante, lo que importa, lo resaltante de este tema, ¿no? Está aquí. No está afecta a tributo alguno. No, ¿y qué representa esto? Mira, te lo explico con un caso puntual. ¿Ah? El tema de las exportaciones es un tema bien álgido, ¿ya? El Perú, en los años 80 y 70, el Perú no exportaba. No exportaba. ¿Por qué no exportaba? Bueno, veníamos de un gobierno militar. Los gobiernos militares tienen a veces la idea tonta de un nacionalismo tonto, ¿no? Hay un nacionalismo que es bueno, que era tu patria, por supuesto. Buscar lo mejor para tu patria, definitivamente. Pero eso cuando cae en el extremo, ya comienza a afectar la economía. Vinieron los 80, el Belaúnde, el terrorismo, el segundo gobierno de Belaúnde no fue bueno, el gobierno de Alan García peor, ¿no? Entonces el Perú vivió una burbuja, no exportaba, no desarrollaba su comercio, cuando en el Perú siempre ha habido productos de calidad. Nuestra agricultura, nuestros productos agrícolas son muy buenos y son cotizados en el mundo, ¿eh? Producto agrícola. Importación, ni hablar, pues. Los aranceles de la importación, habían aranceles del 800% del valor. O sea, si te valía $10, el arancel era 10 por 800. 800 por 10 son 8,000. Sí, 8,000. O sea, una cosa que te valía $10, mira lo ilógico que era. Una cosa que te valía $10 terminaba pagando 8,000. ¿No? Sí, más o menos. ¿O no? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer bien el cálculo. Tengo mi calculadora, ¿no? 10 por 800%. No, 80. $80. Igual es un montón, ¿no? Porque es por ciento. O sea, por una cosa que tú entrabas por $10, te cobran $80 de impuestos. ¿Y a cuánto se lo vendías al peruano? Se lo tenías que vender al precio que te costó más los $80. Ahora, nadie quiere pagar tanto dinero porque nadie te lo va a comprar. ¿Qué genera? Un mercado negro. El gobierno mismo le da al contrabandista, le da la opción y le da los ánimos para contrabandear. Y al hacer esto, al haber este mercado negro, afecta directamente a la exportación. ¿Por qué? Porque ya el productor peruano no se vuelve confiable para el comprador extranjero y no exporta. ¿A qué voy con esto? A que al ver este tema de lo que sucedió en los 80, los gobiernos subsiguientes comenzaron a decir, no, la exportación y sobre todo la agroexportación peruana es la llave del desarrollo y ciertamente lo ha sido. Durante 25 años, nuestras agroexportaciones han sido motor de desarrollo. Se exporta mucho a nosotros. Mira, Bolivia exportaba quinoa. El Perú comenzó a exportar quinoa, desplazó a Bolivia por la calidad de la quinoa peruana. México exportaba aguacate Hass. El aguacate Hass. Perú sacó su palta Hass. Es lo mismo, al final el nombre cambia. Perú desplazó a México en la producción de palta. Durante años lo ha desplazado. México tenía el jengibre. Perú tenía su quión. El quión peruano tumbó al quión mexicano, lo sacó. Colombia, entre comillas, el mejor café del mundo. El Perú sacó un café mejor que el colombiano, y yo te apuesto que muchos no lo sabemos, ¿ah?
Muchos nos gusta ir a Don Juan Valdez a tomarnos un café colombiano, cuando el café peruano es mejor que el café colombiano en el mundo, reconocido en el mundo, ¿eh? Reconocido en el mundo. México sacó los arándanos, el arándano peruano le ganó al mexicano. Y así eso ha sido, y más los productos propios del Perú, por ejemplo, el aguaimanto, la exportación de papa, ¿no? Y otros productos que solo hay acá. Por ejemplo, aguaimanto, no hay, aguaimanto hay acá, ¿no? Chirimoya hay acá. Estos productos se exportan y la exportación primerita. Y siempre cuando veamos un tema de exportación, hay que saber que la exportación siempre es buena, ¿no? Y es por eso que los gobiernos dijeron, oye, la exportación trae desarrollo. Si yo me voy a poner muy sabroso con la exportación, la gente no me va a exportar y no va a haber dinero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que darle beneficios a la exportación. Tengo que darle de tal forma, tales beneficios que al exportador peruano, al productor peruano, le convenga exportar. El primero, le voy a anular los impuestos. No impuestos. Segundo, le voy a dar beneficios adicionales. El Perú tiene 2 beneficios adicionales. ¿Alguien sabe o ha escuchado cuáles son los beneficios a la exportación, aparte de no estar afecta a tributos? ¿Alguien ha escuchado esto alguna vez? De los beneficios que tiene la exportación. Son 2 beneficios muy conocidos, ¿ah? Que seguro lo han escuchado, pero no saben qué es. A ver, ¿alguien ha escuchado algo de los beneficios a la exportación? ¿Cuáles son los 2 beneficios a la exportación? Percepción no. Percepción más que un beneficio es un pago que se le hace, no, al contrario, es para la importación. Ingreso de máquina, no, eso no es, tampoco, no, ingreso de máquina no tiene que ver. Exactamente, ahí alguien lo dijo. El drawback y la reposición en franquicia arancelaria son beneficios a la importación. El Estado te devuelve lo que inviertes, o parte, ¿no? Parte. El drawback, por ejemplo, el Estado te devuelve el 4% del valor FOB exportado. O sea, exportaste 30,000. El Estado te va a devolver el 4% de los 30,000, ¿no? Más que tú te metiste al bolsillo 30,000, porque tú estás vendiendo, te va a devolver el 4%. Te va a devolver 1,200, por ejemplo, $. Bacán, pues, exporta te conviene. La reposición en franquicia. La reposición en franquicia es que el Estado te va a exonerar del pago de impuestos en la siguiente importación que hagas para fabricar el producto exportado. Por ejemplo, eso sucede mucho cuando importas trigo para hacer fideos, ¿no? Importaste trigo, ese trigo tienes que pagar impuestos por el trigo. Toda mercancía que ingresa tiene que pagar impuestos, ¿no? La mercancía ingresa, fabricas tu fideo y lo exportas. En la siguiente importación de trigo que hagas, se te exonera de impuestos por la cantidad de fideos que has exportado. Por ejemplo, ¿quién se acoge mucho a esto? Fideos Anita. Fideos Anita, Anita Food, ¿no? Importan trigo, fabrican el fideo y lo exportan. Lo exportan, ¿no? Bien. Sujetos. El exportador es la persona natural o jurídica que destina mercancías al régimen aduanero de exportación definitiva. No, dice, el exportador es la persona natural o jurídica que destina mercancías al régimen aduanero de exportación definitiva. Así como en la importación se le conoce como importador, ¿no? A ver, espérenme un segundo, acá está la diapositiva. A ver, espérenme un segundito. A ver, ya. Estas herramientas virtuales ahí cerradas, ¿no? Así como en la importación se le conoce como importador, como en la admisión se le conoce como beneficiario, en la exportación se le conoce como exportador. Y el exportador es la persona natural o jurídica, ¿no? Natural o jurídica puede ser una persona natural con DNI,
que destina mercancías al régimen aduanero de exportación definitiva. Para ser exportador, el dueño o consignante debe contar con número del registro único de contribuyentes y las opciones que ya hemos visto en los demás. No tener la condición de no habido. Tiene que tener la condición de habido, si no, no puede. Segundo, documento nacional de identidad, DNI, si es peruano, o carnet de extranjería, pasaporte o carnet de permiso temporal de permanencia si es extranjero, cuando no está obligado a inscribirse en el RUC. ¿Cuándo no está obligado a inscribirse en el RUC? Sencillo, menos de $5,000. Exportaciones de $5,000 o menos, de 5,000 USD o menos, no hace falta tener un RUC. Si lo haces con RUC, no hay problema, lo puedes hacer, pero no hace falta. No hace falta hacerlo con RUC, lo puedes hacer simplemente con DNI. ¿Cuántas veces? En la exportación no hay límite, no es como la importación. Denme un segundito, por favor. Un segundito me dan, por favor. Ya, mil disculpas, es una llamada del trabajo urgente, discúlpenme, no vuelve a pasar. Entonces, menos de $5,000, no paga impuestos. No, perdón, no se hace con DNI, se hace con DNI, ¿no? Y el consignatario es la persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentra manifestada la mercancía. En este caso, el consignatario, que se convierte en el dueño de la carga, ya no va a ser tú, porque tú se lo estás vendiendo a otro, ¿no? Tú estás vendiéndoselo a otro, se lo estás consignando a otro, ¿ya? Entonces, el consignatario va a ser la persona natural o jurídica que se encuentra en el extranjero. O sea, tú se lo vendes, no sé, a 3M Estados Unidos. 3M Estados Unidos se convierte en el consignatario de esa carga. Mandato. El mandato faculta al agente de aduanas a numerar, rectificar, regularizar o legajar la declaración aduanera de mercancías. Faculta al agente de aduanas a numerar, rectificar, regularizar o legajar la declaración aduanera de mercancías. En adelante la declaración, ¿no? Es el procedimiento. El mandato se otorga antes de la numeración de la declaración. Numerar, destinar la DAN, no es lo que vimos ayer. Rectificar, hacer cualquier cambio que sea necesario para la DAN. A veces cuando uno hace una DAN, comete errores, no declara alguna cosa, se olvida de otra, o simplemente se necesita confirmar datos y se confirman después, puede pasar. Regularizar, las DAN de exportación se regularizan, ahora vamos a ver los plazos. O legajar. ¿Legajar qué quiere decir? Acuérdense siempre, legajar es igual a anular. ¿Ya? Una DAN también se puede anular o legajar, pero el nombre correcto con el que lo contempla la norma es el legajo, el legajamiento, mejor dicho, ¿no? Legajar, eso quiere decir la palabra legajar. Ojo, lo repito y ya se lo dije en una clase anterior, esta palabrita de acá, antes de la numeración de la declaración, no vayan a hacer nada sin mandato, ¿eh? Eso es un problema bien grave, es una sanción grave, es una sanción muy grave, es un grave problema, ¿no? Hacer operaciones sin el mandato de despacho.
Mandato. No, el dueño consignatario consignante otorga el mandato si cuenta con número de RUC mediante medios electrónicos, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento específico. Hay un procedimiento específico que se llama mandato de despacho, ¿no? Ahí está la forma de cómo se da el mandato, ¿no? Es como un instructivo que hay. Pero si no está obligado a inscribirse en el RUC, o sea, exportaciones de menos de 5.000 o de menos, lo puedes hacer mediante poder especial otorgado en instrumento privado ante notario público, ¿no? Yo les recomiendo, si ustedes alguna vez van a hacer este tipo de operaciones de menos de 5.000, ¿no? Si lo van a hacer ustedes solos, no necesitan mandato, ¿no? Porque ustedes mismos se están representando. El mandato lo necesitan cuando contratan a un agente de aduana, ¿ya? Estos poderes háganlos por años calendarios, no lo hagan por un mes o por un despacho, porque ahí se complica. Háganlo por un año en las operaciones que ustedes tengan, ¿no? Es mejor, es una recomendación que les puedo dar. ¿Dónde se pone a disposición la mercancía y dónde se realiza el reconocimiento físico? Hay que recordar que los canales de control en la exportación son dos. Es el canal verde y el canal rojo. En la exportación no hay canal naranja. Canal verde y canal rojo. ¿Dónde se pone a disposición la mercancía? Puede haber 3 lugares donde se pone a disposición la mercancía. Primer lugar, el depósito temporal almacén aduanero. ¿Cuáles son los depósitos temporales? Conocidísimos. Ranza, Tramarza, Neptunia, Talma y Mupesa, todos esos almacenes son depósitos temporales. Tú una carga de exportación, obviamente tú la tienes cuando la vendes, tú la tienes. Pero para poder exportarla, tienes que ponerla a disposición de la autoridad aduanera, para que la autoridad aduanera haga su proceso de revisión, de fiscalización, todo lo que la aduana hace, ¿no? Y tienes que entregársela en un lugar. Y son estos 3 lugares. Primero, la primera opción, que es lo más normal, es el depósito temporal. En caso la carga sea de gran volumen o por su naturaleza no la puedas llevar al depósito temporal, por ejemplo, la carga con cadena de frío. Una carga con cadena de frío no la puedes llevar a un depósito temporal a dejarla ahí hasta que venga el barco y se la lleve. ¿Por qué? Porque rompes la cadena de frío y la malogras. Se malogra, se pudre. Por ejemplo, hay exportación de carne, hay exportación de uvas, hay exportación de fruta, de palta, todos esos productos no puede romperse la cadena de frío, porque se rompe. Cuando te digo romper la cadena de frío es que la desconectas. Por ejemplo, tu frigider, ¿cuándo rompe la cadena de frío? Cuando lo desconectas. Lo desconectas y ya no enfría. Y todo lo que está adentro, si tienes carne o un producto perecible, se malogra. Igual, acá no puedes desconectar ni por un minuto la cadena de frío, no se puede. Entonces, ¿qué hace la aduana? La aduana dice, ok, en estos casos puedes ponerme la mercancía a mi disposición en tu almacén. Son casos muy puntuales para mercancías que por el tamaño, por el tipo, por el tipo de producto, por el tipo de operación, no se pueden dejar a disposición en cualquier lugar. Entonces la aduana dice, ok, déjala en el lugar que tú escojas y y si sale canal rojo, yo voy a ir a ver tu carga a tu almacén, ¿no? Eso sirve. Sobre todo, ¿a quién les dan más beneficios en este caso? A los que son OEA, ¿no? Mira, una última reflexión del OEA, ¿no? El que es OEA tiene todos los beneficios del mundo. El que es OEA. Todos los beneficios habidos y por haber los tiene el OEA. Por último, tenemos al lugar designado por la autoridad aduanera para la salida del país por la aduana de numeración de la declaración. La aduana también puede agarrar y decir, ¿sabes qué? No la pongas en el depósito. Tampoco en el lugar designado. Vas a ponerla donde yo te digo. Y la aduana te da indicaciones de poner la carga donde ella te diga, ¿no? Eso es dependiendo la potestad de la aduana, ¿no? Mira, este último punto, en realidad no hay mucho por qué. Porque la aduana no tiene la capacidad logística ni la
ni el personal, sobre todo ahorita por la pandemia. Ojo, que este procedimiento ha entrado en vigencia durante la pandemia. Este es un nuevo procedimiento. Y durante la pandemia, solo para la aduana aérea y la aduana de Paita entró antes de la pandemia. Pero para la aduana marítima y demás aduanas entró en el 31 de julio, si no me equivoco, entró después de Fiestas Patrias, fue, ¿no? Entró en vigencia y en realidad es algo nuevo, ¿no? Es algo que sin pandemia nunca lo hemos hecho y que estamos todos aprendiendo día a día, ¿no? Para numerar una DAN de exportación, o sea, para destinar, ya sabes, la DAN es la partida de nacimiento del despacho aduanero, es el punto de partida, no es el punto con el que inicia. Se inicia el despacho aduanero con la numeración de la DAN. Dice, la declaración es numerada por el despachador de aduanas usando su clave electrónica. Los despachadores de aduanas tienen su clave electrónica. Una declaración solo puede comprender un exportador. O sea, por declaración, un exportador. No pueden ser un montón de exportadores por declaración, ¿no? Un consignatario, uno solo que te compra la carga. Es por eso que generalmente las exportaciones no tienen contenedores compartidos. ¿Por qué? Porque solo puede ir un solo consignatario, uno solo que te compra la carga. Por eso es que no van contenedores compartidos. Ahora, diferente es cuando la gente se asocia. ¿Por qué? Porque ponte, todos los que estamos aquí somos productores de uvas, todos, y le vendemos a un supermercado inglés. Ya, todos nosotros somos diferentes exportadores, pero todo va al mismo consignatorio inglés. ¿Qué hacemos? Nos asociamos y exportamos todos como uno. Por supuesto que hay contratos de por medio para la repartija de ganancias, etcétera, 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 ¿no? Pero eso se llama asociatividad. Se asocian. ¿Para qué? Porque como todos le van a vender al mismo consignatario, más que hacer pequeñas exportaciones uno por uno y que nos va a subir los costos logísticos, mejor hagamos un solo contenedor lleno de nuestros productos. Nosotros somos muchos exportadores, pero uno nos está representando y le está vendiendo a un solo consignatario, ¿no? Eso funciona mucho con los pequeños productores. Los pequeños productores se asocian en uno solo, o sea, varios pequeños productores se convierten en un solo gran productor. Y esto conviene, ¿eh? Esto conviene mucho. ¿Por qué? ¿Y por qué conviene mucho? Porque el momento de la asociatividad es desarrollo para el pequeño productor, ¿no? Porque se asocia con uno que quizás tiene un poquito más de poder económico y puede exportar mejor, ¿no? Solo puede ir a un país de destino. Ya, si tú tienes varios proveedores en varios sitios, no puedes hacer una DAN para todos los sitios, solo puede ser para uno solo. Por ejemplo, si vas a exportar a China, una DAN para China. Si vas a exportar para Estados Unidos y China, una para Estados Unidos, una para China. Y así sucesivamente, ¿no? No pueden tener varios países de destinos en una DAN. No, ahora, bueno, una DAN es un embarque, ¿no? Mejor dicho, en la exportación, una DAN es un embarque, ¿no? Para empezar por ahí. Solo puede haber un término de entrega de la transacción comercial internacional, un Incoterm. Ya saben, los Incoterm son los puntos de entrega. Un lugar donde la mercancía es puesta a disposición de la autoridad aduanera y una aduana de salida, ¿no? La exportación, si bien es cierto, en tema tributario y en temas de salida te da más beneficios, pero lo que sí, legalmente, documentariamente y para cumplir los requisitos necesarios, sí te pone un poquito más, no de trabas, ¿ah? No es que te ponga trabas. Lo que te pone es que te da un marco legal un poquito más complejo, pero no son trabas. Ya no lo vayan a tomar como trabas. Porque serían barreras no arancelarias y eso no puede haber por el libre comercio en el que vivimos. Importantísimo, documentación para realizar una exportación. Primero la declaración. La declaración. ¿Cómo se llama la declaración en Perú? ¿Cómo se llama la declaración? La declaración, ¿cómo se llama? Lo hemos venido hablando todos estos días. ¿Cómo se llama la declaración? La declaración A. ¿Cómo se llama? La declaración aduanera de mercancías, mejor conocida como la DAN. La DAN. La DAN. ¿Cuál es el código de la exportación? El código 40. Código 40. Código de régimen
Así como tiene el 10 es de importación, el 70 de depósito, el 20 de la admisión, el de la exportación es el 40. ¿Qué más necesitamos? El documento de transporte. Conocimiento de embarque, carta aporte aérea, carta aporte terrestre. Eso varía según el medio de transporte utilizado. La factura o boleta de venta electrónica o la emitida físicamente en contingencia. De no existir la obligación de emitirla, se señala esta condición en la declaración. ¿Cuándo no se emite una factura? Cuando la exportación es sin valor comercial. ¿Cuándo la exportación es sin valor comercial? Cuando no estás cobrando por ella. Por ejemplo, yo tengo, yo soy una compañía en Perú y le envío unas muestras a mi sucursal en Estados Unidos. No se lo estoy vendiendo porque son muestras, se lo estoy enviando gratis. En ese caso, como no hay pago, porque nadie me está pagando, no tengo para qué emitir un comprobante de pago. ¿No? Sería, o a ti te dan un voucher por cuando no pagas algo. Vas, te comes la comida gratis y quieres voucher. Imposible, ¿no? El voucher te lo dan. ¿Cuándo te dan el voucher? Al momento que tú pagas. Cuando tú pagas, te devuelven tu voucher. Te dan tu voucher. El voucher es un comprobante de pago. Entonces la factura es un comprobante de pago. Si no ha habido venta, si no ha habido pago, entonces no hay factura. Para las mercancías restringidas, el documento de control emitido por la entidad competente, conforme lo establece el procedimiento específico, control de mercancías prohibidas y restringidas, ¿no? Tiene que tener su permiso para también exportar. Hay productos restringidos para la exportación también. Otros que se requieran por la naturaleza u origen de la mercancía, conforme a lo establecido en el presente procedimiento y en las disposiciones específicas sobre la materia, ¿no? Puede haber certificados de origen, certificados de inspección, etcétera, etcétera. Tenemos el ingreso al depósito temporal. Para permitir el ingreso a su recinto, el depósito temporal verifica que la mercancía cuente con la reserva de carga, la guía de remisión, la copia remitente o la declaración. Cualquiera de las tres, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que más hay? La declaración aduanera, ¿no? Transmitida la información de la rendición del total de la mercancía, el sistema informático asigna el canal de control. Los canales de control son dos. Tenemos el canal rojo, en el que se otorga, bueno, ahí estaba al revés, ¿no? Que la vez pasada también creo que le mostré esta diapositiva, ¿no? El canal verde, mejor la corrijo de una vez, sino que esto estaba en otro lado. A ver, denme un momentito. Vamos a corregir acá, porque estaba al revés esto. A ver. Bien. Rojo. La mercancía se encuentra sujeta a reconocimiento físico, ¿no? Y verde. Se otorga el levante de la mercancía de forma automática, ¿no? Eso es parecido a cómo se maneja en la importación, ¿no? En la importación, el tema es que hay tres canales de control, el rojo, el naranja y el verde. Este rojo y verde. En el rojo, la mercancía se encuentra sujeta a reconocimiento físico. La aduana va a ir al lugar donde se la has puesto a disposición y va a revisar. ¿Va a revisar qué? Que lo que está declarado en tu DAN sea conforme a tu factura y sea conforme a la mercancía en físico. Y el canal verde, que se otorga de levante de forma automática, ¿no? Ya saben que levante es nada más y nada menos que la autorización. ¿Qué plazos tenemos? Atentos acá. Para embarcar la mercancía, o sea, para que la mercancía salga del país, tenemos 30 días calendarios. Consulta, ¿los días calendarios incluyen sábado, domingos o feriados? ¿Los días calendarios incluyen sábado, domingos o feriados? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí, muy bien, exacto. Incluyen sábado, domingos y feriados. Los días hábiles no. 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la numeración de la DAN de exportación.
Este plazo puede ser ampliado por 15 días calendarios adicionales, ¿no? La ampliación de plazo es automática, ¿no? O sea, en realidad tienes 45 días hábiles, perdón, calendarios, desde el día que numeraste la DAM del día siguiente, para que la carga salga del país. Y una vez que la carga se fue, hay que regularizar. A regularizar, ¿a qué se refiere con regularizar? Se refiere a transmitir los datos que faltaban, los pesos y los bultos que se embarcaron. Para regularizar la aportación tienes 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la fecha del término de la descarga, o del embarque, perdón. En el caso de concentrados de cobre, se extiende el plazo hasta 7 meses. No hay concentrados de... Ahí en realidad es concentrados de minerales, no solo de cobre. De cualquier mineral, el plazo es de 7 meses, mayor. De cualquier otra mercancía es solo 30 días calendario. Bien. Entonces, hasta ahí vamos a llegar hoy. ¿Tienen alguna duda o consulta? La pueden hacer en este momento, en lo que yo voy abriendo la lista. Adelante. A ver, no hay ninguna consulta, ¿verdad? Con la exportación, ¿seguros? ¿Todo está claro? Bien, entonces llamemos la lista. Luis Antón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Diana Asensios. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Silvana Calderón. Gracias, Silvana. Nicole Colona. Manuel Cornejo. Manuel Cornejo. Carlos Curo. Presente. Oscar Cutipa. Presente, profesor. Daniel Espinosa. Natalia Espinosa. Natalia Espinosa. Isaías González. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sebastián Huancayo. Sebastián Huancayo. Jordan López. Damaris Oliva. Diana Pérez. Esther Ríos. Esther Ríos. Edith Tapia. Edith Tapia. Evelyn Vázquez. Bexy Velarde. Muy bien. Bien, entonces en vista que ya no hay más consultas, vamos a dejarlo hoy aquí y ya nos estaríamos viendo mañana para terminar con la exportación temporal, el depósito y que nos falta también la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Aún nos faltan unos cuantos regímenes que va para ver y para conocer sus plazos y sus definición. Muy bien, nada, nos vemos mañana. Cuídense, que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta mañana. Buenas noches, profesor. Hasta mañana. Muchas gracias.